Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy jueves 2 de abril vamos a desarrollar nuestra sesión número 12 del curso de matemática. Antes de poder decirte cuál es el tema del día de hoy, quiero mostrarte las siguientes expresiones. Expresiones de un lenguaje cotidiano. Leamos juntos. La edad de Magda disminuida en 6 años. El doble del número de páginas leídas ha aumentado en 11. La suma de un número y su consecutivo. Mi edad dentro de 6 años, mi edad hace 3 años. El triple de mi edad. La pregunta que te hago es, ¿cómo podemos expresar el término de mi edad si no conocemos ese dato? Lo que acabamos de leer son expresiones del lenguaje cotidiano. Si yo en esta mañana te pido que puedas transformarla a un lenguaje algebraico, ¿lo podrías hacer? Bien. Nuestro tema del día de hoy se titula Lenguaje cotidiano y algebraico. ¿Qué será un lenguaje cotidiano y algebraico? Tú ya sabes que siempre comenzamos con un problema y nuestro problema para este tema dice lo siguiente. Pablito iba a pintar una caja, la cual tiene de ancho la menor medida. De largo es el triple más 5 centímetros del ancho. ¿Cómo se expresarían las medidas que tiene la caja? Leamos nuevamente nuestro problema. Pablito iba a pintar una caja, la cual tiene de ancho la menor medida. De largo es el triple más 5 centímetros del ancho. ¿Cómo se expresarían las medidas que tiene la caja? Bien, entonces tenemos que expresar las medidas que tiene la caja, ¿no? Tenemos que expresar eso. Y como dato nos dan el ancho, que es la menor medida, y el largo, que es el triple más 5 centímetros del ancho. Bien, lo vamos a representar en una tabla. Expresamos los datos en una tabla. Y esta es la tabla en que vamos a expresar nuestros datos del problema. Las medidas, el ancho, el largo y la altura. El ancho, el largo y la altura. Acá está un lenguaje cotidiano y el lenguaje cotidiano lo encontramos en nuestro problema. En nuestro problema hemos encontrado el lenguaje cotidiano. El lenguaje algebraico vamos a nosotros a representarlo. El ancho me dice el problema que es la menor medida. Como no me dice una cantidad específica, yo no sé cuál es la cantidad, voy a colocar a la incógnita, porque no sé cuál es la medida, con la letra X. El ancho va a ser es la menor medida y lo voy a representar con la letra X. El largo sí me dice que es el triple más 5 del ancho. Es el triple viene de 3, más el triple más 5 del ancho. El triple del ancho, como el ancho está representado por X, por eso coloco triple del ancho, que es X, más 5. Mira cómo estoy expresando el lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Y la altura me dice el ancho más 10. La altura es el ancho más 10. Entonces, el ancho es X, le aumento más suma más 10. He transformado el lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico. Bien, entonces nuestros datos del problema lo hemos transformado al lenguaje algebraico. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Con el lenguaje algebraico se expresan números desconocidos
y se realizan operaciones aritméticas. Con el lenguaje algebraico se expresan números desconocidos. Cuando hablamos de números desconocidos, son datos que no te dan en el problema. Por eso lo expresamos con un lenguaje algebraico. Y con eso se realizan operaciones aritméticas. Como lo podemos observar acá, vamos a ver un lenguaje usual o lenguaje cotidiano es lo mismo. Y vamos a ver cómo se transforma al lenguaje algebraico. Cuando se dice un número cualquiera, no sabemos cuál es un número cualquiera, por eso yo lo voy a representar con la letra X. Ojo, pero puede ser con cualquier letra, puede ser P, Q, R, la letra que tú prefieras. En este caso yo lo estoy representando con la letra X. Ahora, la suma de dos números diferentes. La suma de dos números diferentes es un lenguaje cotidiano o lenguaje usual. Lo voy a transformar a un lenguaje algebraico. Como son dos números diferentes y no sé cuáles son los números, voy a representar los números por las letras X y también Y. Dice la suma, entonces voy a sumar X más Y. X más Y. Ahora, la diferencia de dos números, cuando hablamos de diferencia, ¿de qué estamos hablando? De una resta de dos números. Los dos números los voy a representar por las letras X e Y. Como dice diferencia, entonces voy a colocar X menos Y. Este es un lenguaje algebraico. Ahora, el lenguaje usual o cotidiano. El doble de un número. Tú ya sabes que el doble viene de 2. El doble viene de 2. Por eso coloco el doble 2 de un número que no conozco. Y en este caso estoy colocando X. El doble de un número. La suma de dos números consecutivos. No me dicen cuáles son los números consecutivos. Entonces colocaré acá. Este es el primer número, que es X, más el siguiente número consecutivo será X más 1. Es como decir 1 y el siguiente número sería 2. Y para que sea 2 sumas 1 más 1, ¿cierto? Es 2. Entonces es lo mismo acá. Como yo no sé el número, coloco X. Más su consecutivo es X más 1. Por eso lo encierro entre paréntesis. Acá estoy representando la suma de dos números consecutivos. El triple de un número disminuido en 5. El triple de un número disminuido en 5. Cuando hablamos de triple, estamos hablando de 3. Cuando hablamos de disminución, estamos hablando de una resta. Por eso acá está el triple de un número, que es X, que no conozco, disminuido menos 5. Estoy representando este lenguaje cotidiano usual a un lenguaje algebraico. Ahora, el cuádruple de un número menos 1. Cuádruple viene de 4, de un número menos 1. Aquí está. El cuádruple de un número, que es X, que no sé, disminuido menos 1. El cuádruple de un número menos 1. Este es el lenguaje algebraico de este lenguaje cotidiano o usual. El siguiente, el doble de un número aumentado en 3. Tú ya sabes que es doble. El doble de un número, acá lo coloco entre paréntesis, de un número aumentado en 3. Cuando decimos aumentado le sumamos. Por eso estamos representando de esta manera. Este 2 multiplica al número aumentado en 3, X más 3. ¿Está claro? Este 2 multiplica a X más 3. El siguiente, que es similar, el triple de un número disminuido en 6. El triple de un número disminuido en 6. Triple viene de 3, de un número disminuido, que es una resta, en 6. Este es el triple de este número. El 3 multiplica todo esto. Bien, entonces hemos visto acá el lenguaje algebraico, que expresa números desconocidos para realizar operaciones aritméticas.
tienes que recordar lo siguiente. Para expresar con lenguaje algebraico, usamos para representar el valor desconocido cualquier letra del abecedario en minúscula, como te dije en un inicio. No siempre va a ser X. Puede ser cualquier letra del abecedario, pero en minúscula. Como por ejemplo, el cuádruple de tu edad. El cuádruple de tu edad. Cuádruple viene 4. No sé cuál es mi edad, por eso coloco X. El cuádruple de tu edad. Continuemos. La mitad de un número. No sé cuál es el número, por eso lo represento con X. Entre 2. Esto representa la mitad de un número. El tercer ejemplo, el cuadrado de un número. El número no sé cuál es, por eso coloco X, pero yo sé cuál es el cuadrado, entonces X al cuadrado, el cuadrado de un número. Aumentar 5 a un número. Aumentar 5 a un número. Aumentar es sumar a un número, entonces no sé, el número es X, aumentar, sumar más 5. Bien, entonces lo que hoy me gustaría que tú tengas en claro es que es un lenguaje usual o cotidiano a diferencia de un lenguaje algebraico. Tú ya sabes que el lenguaje algebraico, para saber el valor desconocido, lo representas por cualquier letra del abecedario en letra minúscula. Bien, vamos a practicar lo aprendido. Y acá quiero decirte, si tú no tienes el libro de matemática, el libro de actividades de matemática, este libro de matemática tú lo puedes encontrar de manera virtual en tu Santillana Compartir. Ubícalo ahí puedes imprimir o puedes copiar para desarrollar tu tarea en tu cuaderno. Pero si tú tienes el libro, de frente desarrollas las actividades en tu libro. No es necesario que imprimas o copies en tu cuaderno. Bien, continuemos. En la página 38 de tu libro de actividades de matemática dice, en el número 1 dice, lee la información y represéntala a través de una expresión algebraica. Acá te están dando el lenguaje cotidiano, tú tienes que transformarlo a una expresión algebraica. Por ejemplo, acá dice, niño, niña, acá es niño, Pablo, mi edad es P. Entonces, ¿qué colocaré acá qué colocarías tú en expresión algebraica? Colocarías P, ¿no es cierto? P. Antonio dice, soy 3 años menor que Pablo. Antonio, acá vamos a ver nuestra solución. P. Antonio dice, soy 3 años menor que Pablo. Entonces, como Antonio es 3 años menor que Pablo, coloco P, la edad de Pablo, menor que 3. P menos 3. Esa es la expresión algebraica. Soy 3 años menor que Pablo. Fernanda dice, soy 2 años mayor que Pablo. Entonces, represento mi incógnita, no sé cuál, por la letra P, soy 2 años mayor que Pablo. Entonces, P más 2. P más 2. Carlos dice, mi edad es el doble de la edad de Pablo. El doble, que ya sabes que se representa por el 2, el doble de la edad de Pablo. Y la edad de Pablo se representa por la letra P. Acá, Milagros dice, mi edad es la suma de las edades de Pablo y Fernanda. Milagros dice, mi edad es la suma de las edades de Pablo y Fernanda. Ahora, la edad de Milagros dice que es la suma de las edades de Pablo y Fernanda. ¿Cuál era la edad de Pablo? P, por eso coloco P acá abajo. Más
la edad de Fernanda. ¿Cuál era la edad de Fernanda? P más 2. Por eso coloco más P más 2. ¿Está claro? A ver, volvemos a repetir. Pablo dice, mi edad es P, por eso coloco P. Antonio dice, soy 3 años menor que Pablo, por eso coloco la edad de Pablo menos 3. Esta es la edad de Antonio. Fernanda dice, soy 2 años mayor que Pablo. Entonces, la edad de Fernanda es P más 2. La edad de Pablo más 2 años, que es la edad de Fernanda. Carlos dice, mi edad es el doble de la edad de Pablo. Entonces, doble viene de 2. Doble de la edad de Pablo. Y como la edad de Pablo está representada por P, coloco 2P. Milagros dice, mi edad es la suma de las edades de Pablo y Fernanda. Como la edad de Pablo es P, coloco P. Como dice la suma, coloco más. Y la edad de Fernanda, ¿cuál era la edad de Fernanda? P más 2. Lo coloco entre paréntesis. ¿Está bien? Esto puedes completar tú en tu libro de actividades. Continuemos. En la número 2 nos dice, formula en lenguaje cotidiano cada expresión algebraica. Acá es al revés. Te dan el lenguaje algebraico y tú tienes que transformarlo al lenguaje cotidiano. Puede ser de esta manera. Un número que representa la letra M aumentado en 15. Aumentado porque acá vemos el más, aumentado en 15. Este lenguaje algebraico lo estamos transformando al lenguaje cotidiano, como lo puedes hacer. A ver el siguiente. A ver tú, trata de resolverlo, te doy unos segundos. Bien, yo sé que ya has pensado y vamos a ver qué puede ser. Si tú has puesto esta respuesta, excelente. Dice, la suma entre el triple de un número más 1. La suma, porque acá está la suma, entre el triple de un número, que es la letra A, más 1. O también puede ser el triple de un número más 1. También podría ser. No habría problemas. ¿Está bien? Muy bien, continuemos. El siguiente ejercicio. ¿De qué manera se podría representar en lenguaje cotidiano? A ver, piénsalo ahí rapidito y a ver, dilo oralmente. Muy bien, a ver, vamos a ver. La diferencia entre el doble de un número y 3. La diferencia por este menos entre el doble, que significa 2, el doble de un número y 3. O también puede ser el doble de un número disminuido en 3. Cualquiera de las dos formas es válido, es correcto. ¿Está bien? Sigamos. Y el siguiente está facilito. A ver, te doy unos segundos para que lo pienses y compartas tu respuesta en casa. A ver. Muy bien. El cuádruple de un número. Cuádruple porque es 4. El cuádruple de un número. Te felicito. Yo sé que lo has hecho y has entendido esta clase. Continuemos. A ver. Acá dice, pinta el casillero que representa la expresión correspondiente a cada enunciado. Pinta el casillero que representa la expresión correspondiente a cada enunciado. El enunciado A dice la suma del triple de un número y 2 unidades. La suma del triple de un número. Obviamente, si dice el triple de un número, ¿cuál pintarás? ¿Esto o esto? Si dice triple. Muy bien, esto, el triple de un número y 2 unidades. Como es suma, acá está la suma. Entonces, esto tendrás que pintarlo. Y en el enunciado B dice, la diferencia entre el cuádruple
de las canicas que tiene Diego y 9? ¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Cuál pintarías? ¿Esto o esto? Cuando dice la diferencia entre el cuádruple de las canicas que tiene Diego, lo represento por D, y 9. Entonces, muy bien, esto pintaríamos. Vamos a ver. Muy bien, acá ves, ya observas lo que tú tienes que representar, que pintar. Y esto lo tienes que hacer en tu libro. Continuemos. Acá en el número 4 dice lo siguiente. Es un problema. Vamos a leer juntos el problema y a comprender lo que nos pide el problema. A ver, leamos juntos. Fernando elabora un croquis de un terreno. Este es el croquis de un terreno familiar con sus dimensiones, y utiliza lenguaje algebraico, como te puedes dar cuenta, algebraico, acá hay X y acá hay X más 50, para representar las dimensiones. Te piden cuál es el perímetro del terreno. El perímetro tú ya sabes que es la suma de todos los lados, en este caso de este rectángulo, de este terreno. Si el terreno mide 10 metros de ancho, el ancho mide 10, ¿cuáles serían sus dimensiones? Entonces acá coloco el perímetro es la suma de todos los lados, como te dije, el ancho X más este X más este largo, que es X más 50, coloco acá X más 50 más lo de arriba, que es X más 50. Esto es igual a ¿qué? Cuento las X. 1, 2, 3, 4. Es igual a 4X. Y más 50 más 50 es 100. Estoy representando o estoy contestando la primera pregunta del problema. Dice, ¿cuál es el perímetro del terreno? Este es el perímetro del terreno. 4X más 100. ¿Está claro? Ahora te dicen, si el terreno tiene 10 centímetros de ancho, ¿cuáles serían sus dimensiones? A ver, si el ancho mide 10, el ancho mide 10 metros, porque dice que mide 10. ¿Y cuál será la medida de largo? Si el largo es X más 50. Si X vale 10, 10 más 50, ¿cuánto es? 60. Y estas serán las medidas del ancho y del largo del terreno. Esta es la respuesta. ¿Está bien? Esto también es lo que tienes que copiar en tu libro de actividades. Bien, ahora te toca a ti. Y tú tienes que desarrollar el problema número 5. Y vamos a leer juntos para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Ignacio le comenta a su hermana Nadia que recolectó el triple de botellas que ella, más 5. Ignacio le comenta a su hermana Nadia que recolectó el triple de botellas que ella, más 5. ¿Puede ser 3X más 5 la expresión algebraica, la que representaría lo recolectado por Ignacio? Te pregunta si puede ser eso. Si Ignacio recolectó 23 botellas, ¿cuánto recolectó Nadia? Si Ignacio recolectó 23 botellas, ¿cuánto recolectó Nadia? Entonces tienes que representar, leer bien. Recuerda que acá te están dando como alternativas lenguaje algebraico. Lee bien tu problema, tú puedes hacerlo. Cualquier duda me envías un mensaje al correo institucional o a Cubicol. Yo estaré contestando y alguna duda que puedas tú tener para desarrollar esta actividad. Vuelvo a repetirte, si tú no tienes el libro de matemática, puedes verlo en Santillana Compartir. Ahí tienes el libro virtual. Puedes copiar o puedes imprimir y por el momento puedes copiarlo en tu cuaderno, pegarlo en tu cuaderno por el momento. ¿Está bien? Si tú tienes el libro de matemática,
Desarrolla estas actividades de frente a tu libro y ya sabes que en tu cuaderno tienes que copiar solamente las diapositivas que están marcadas. Bien, ha sido un gusto el poder también estar el día de hoy contigo. Practica lo que estás viendo y no te olvides que el día viernes y sábado va a estar el pleno abierto para los niños que no han hecho el pleno todavía, el primer pleno de matemática. Tienes los 2 días, puedes entrar a la hora que tú creas pertinente porque está los 2 días.